cada domingo, ya no es una iglesia. Pablo escribe esta carta por la manera en que los creyentes de Galacia iban ya a la deriva. Porque resulta que algunos llamados judaizantes, eran judíos que aparentemente habían abrazado la fe cristiana, ojo, solamente en apariencia lo habían hecho, habían convencido realidad para que la persona pudiera llegar a ser salva. ¿Qué creen que querían ellos? Decían que necesitaba ser judío primeramente. ¡Qué barbaridad! Tenía que ser judío primeramente, tenía que abrazar las obras de la ley y luego, entonces sí podría abrazar el Evangelio de Cristo. Increíble. Pero más increíble lo que vamos a ver más al rato con la actualidad. Y la realidad, mis hermanos, es que el Evangelio, más que cualquier otra cosa, más bien, el Evangelio más cualquier otra cosa, simplemente no es Evangelio. Lo único que define al Evangelio, ¿qué creen que es, hermanos? El mismo Evangelio. Cuando se le agrega un ápice al Evangelio, se corrompe cualquier cosita. ¿Sí? Entonces, y esa es la razón por la que el apóstol está tan asombrado. Si ven ahí en el primer versículo, ¿no? Dice que está asombrado con lo que estaban haciendo los gálatas, ya que cualquier adición al Evangelio ciertamente es una gran amenaza para el mismo Evangelio. Lamentablemente eso ha ocurrido por siglos, esto no es nuevo, y no ha parado. Podemos ver en la actualidad que muchas congregaciones, unas llamadas mesiánicas, otras que postulan cosas como volvamos a las raíces hebreas o volvamos a las raíces judías, que comienzan diciendo aprende hebreo, aprende griego y todo, y por ahí se empiezan a meter y todo. No es que esté mal saber hebreo o griego, porque es necesario para la buena interpretación de la escritura en parte. Pero ellos continúan observando las fiestas solemnes, siguen guardando el Shabbat, siguen circuncidándose, hablando en hebreo, como saludar con la palabra shalom. Para ellos no puede decirse Dios, es el Eterno, o Elohim, o Adonai. No pronuncian el nombre de Jehová, y Jesús es Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Mesías. En sí mismas, hermanos, estas expresiones no son malas. Lo malo es que es con qué motivación lo expresan, ya que se sienten más espirituales al hacerlo, se sienten judíos, se sienten escogidos, se sienten, o sea, y para nada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa actualmente. Y en la actualidad, mis hermanos, hay muchas personas como un José Sánchez, quien salió de una iglesia evangélica en su momento y se autonombra Joseph, no es José, es Joseph. ¿Por qué? Porque es hebreo. Y él afirma, entre otras cosas, que si tú y yo somos cristianos, o más bien, si somos salvos, es porque seguramente corre por nuestras venas sangre de Abraham. Eso es lo que él dice. Porque para él, los gentiles no son las gentes que no son descendientes de Abraham, sino es la casa de Israel. Entonces, los dos pueblos de que Dios hizo uno, que habla en Efesios 2:14, para él son la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces los gentiles estamos descalificados. ¿Sí? También menciona que no van a creer que Jesús es el Mesías hasta que termine de cumplir con todas las fiestas judías. Imagínense nada más. Según él le faltan 3 fiestas por cumplir. Otro personaje es el doctor Javier Palacios Celorio. Este se autodenomina judío certificado. ¿Sí? O sea, no conforme con decir que es judío, dice que es certificado. Y bueno, ciertamente en las genealogías que vemos en el Antiguo Testamento,
Podemos ver que en el regreso de cautividad de Babilonia hubo algunos sacerdotes levitas que no encontraron sus registros y el pueblo los desechó. Entonces no cualquiera puede ser, se puede llamar judío, pero realmente no lo puede certificar a menos de que tenga una genealogía atrás. Esta persona anda con barba larga, se viste como judío. Él sí cree que Jesús es el Mesías y celebra todas las fiestas, come kosher, se circuncidan también. Y la peculiaridad de esta persona es que ministra, entre comillas, según él, con astronomía bíblica. Yo me metí al internet para ver qué era astronomía bíblica y realmente no hay gran cosa. Y él siempre dice, hermanos, esto no es astrología, es astronomía bíblica. Lo aclara siempre que habla de esto. ¿Qué es lo que hace esta persona? Él observa todos los eventos del cielo, como las lunas rojas o de sangre, los eclipses solares, lunares, alineaciones planetarias, y adapta las escrituras, fíjense bien, adapta las escrituras a sus enseñanzas con una maestría increíble. Menciona las constelaciones y mezcla los signos zodiacales, pero hace que sus sermones parezcan bíblicos. Yo les recomiendo que no lo escuchen, de verdad es increíblemente dañino. Además, como si fuera poco, se atrevió a dar una fecha exacta en este año donde, según él, comenzó la segunda mitad de la tribulación. Imagínense nada más lo errado. Ahora, la Escritura, mis hermanos, nos advierte de esto desde tiempos del apóstol Pablo. Ahí en Hechos 20:29 nos dice, porque yo sé que después de mi partida, ¿qué iba a pasar? Dice, entrarán en medio de vosotros, ¿quiénes? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aquí está hablando de gente externa entrando a la iglesia, pero más grave que esto, hermanos, es lo que dice Hechos 20:30. Dice, y de vosotros mismos, ¿qué pasará? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces el ataque viene de fuera hacia adentro, pero lo más peligroso es que del mismo dentro van a salir personas que hacen esto. Ese señor José Sánchez salió de una iglesia evangélica, que estuvo muchos años ahí, y salió y bueno, ya creó su quejilá, le llaman ellos. Estos hombres son maestros, sí, pero del engaño, totalmente, y son expertos en ello. Nos dice Efesios 4:14, ¿cómo es que engañan? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Estas son maquinaciones de hombres, que para engañar, ¿qué dice? Emplean con astucia las artimañas del error. Y viendo aquí la palabra artimañas también la podemos ver cuando dice que las artimañas de quién, de Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿estarán juntos? Ahora bien, regresando a nuestro texto, Pablo y Bernabé acaban de terminar su primer viaje misionero, como dice en Hechos 13:2 al 14:28, durante el cual ellos visitaron varias ciudades, entre ellas Iconio, Listra y Derbe, ciudades de la provincia romana de Galacia, que actualmente es Turquía. Al poco tiempo de su retorno a Antioquía, Pablo fue acusado por algunos cristianos judíos de diluir el evangelio, haciéndolo más favorable para los gentiles. Algunos de estos acusadores del apóstol Pablo inclusive lo habían seguido a algunas de las ciudades de Galacia. Estos maestros judaizantes habían persuadido a los gálatas de que Pablo les había enseñado la nueva, entre paréntesis, religión imperfectamente y de segunda mano, que el fundador de su iglesia solo poseía una comisión en representación de otros, pues el sello de la verdad y autoridad lo tenían solo los 12 apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces no lo reconocían a él como apóstol. Además, que a pesar de lo que pudiera profesar entre ellos, Pablo mismo en otras ocasiones y en otros lugares
había apoyado la doctrina de la circuncisión. Para refutar esto, Pablo hace una apelación a la historia de su conversión y también de su entrevista con los apóstoles cuando se encontró con ellos en Jerusalén. Esto está más adelante ahí en Gálatas. Y Pablo declara que lejos de ser derivada de ellos la doctrina que él enseña, o que ellos ejercieran sobre él alguna superioridad, ellos simplemente aprobaron lo que él había predicado ya entre los gentiles. Predicación que no fue comunicada a él por ellos, sino fue comunicada a ellos por él, como se ve en Gálatas capítulo 1, versículos 12 y al 2:10. Semejante epístola apologética no podía ser una falsificación posterior. ¿Por qué? Pues las objeciones aparecen solo incidentalmente, no siendo introducidas forzadamente como si lo hubiera hecho un falsificador. Y también son objeciones que solo podrían suscitarse en los primeros tiempos del cristianismo, cuando Jerusalén y el judaísmo todavía ocupaban un lugar eminente. En el versículo 6 que estamos viendo, Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Él está asombrado. Y digo, nosotros deberíamos de asombrarnos también, ¿no? Si hemos hablado con alguien y le hemos presentado el evangelio y ha aceptado y de repente vemos que anda ya en otras cosas. Yo tengo conocidos así que, hijo, que dices, estuvieron en una iglesia sirviendo y tú, y de repente, pues no, pues ya creen otras cosas. Entonces es para asombrarse. Y cualquier persona, mis hermanos, que esté familiarizada con las cartas de Pablo a las iglesias, esperarían ver una sección de gracias inmediatamente después del saludo. Algo que comentó mi hermano Vicente hace 15 días. Pero no fue así para esta carta. En el caso de 2 Corintios y de Efesios, él dice: bendito sea el Dios y Padre, y da ahí algunas cosas para las personas. No solo esta sección no está presente aquí en Gálatas, sino que Pablo la reemplaza, ¿con qué creen? Con una reprensión. Y comienza su exhortación diciendo: estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado. Esta característica, mis hermanos, es una clave muy importante para apreciar el carácter de Gálatas. La apertura de la carta ya nos había alertado de que había algo fuera lo común en la misma, pero ahora nos damos cuenta de lo que sería urgente y que era esa urgencia la situación de la que Pablo debía hablar. Podemos ver que la palabra maravillado es taumazo o taumazo, no sé cómo se pronuncia. Y significa maravillarse, significa asombrarse, sorprenderse, y es una expresión fuerte que alude a quedar aturdido, dando a entender que él había esperado de ellos cosas mejores, y que de ahí surge su sorpresa dolorosa de que ellos resultaran tan diferentes de lo que él esperaba. A Pablo ciertamente le costó reconocer que los creyentes de Galacia, importante, ya habían abandonado su enseñanza apostólica. Estaba desconcertado y maravillado. No podía concebir la idea de que se hubiera alejado estas personas tan pronto de Dios, quien los llamó por la gracia de Cristo. Ciertamente no le sorprendió todo lo que hicieron los falsos maestros, porque de alguna manera ya conocía, pero quedó estupefacto ante la respuesta favorable que recibieron por parte de Dios, por parte de los cristianos en Galacia, perdón. Tan pronto, dice la Escritura. Este adverbio temporal, mis hermanos, en griego es tageos, y puede aludir a algo que sucede con desenvoltura y prontitud, como fue el caso de las iglesias que ya se habían alejado del evangelio verdadero.
Al parecer, estos creyentes no se opusieron o no pusieron resistencia a los falsos maestros y su lealtad enclenque a Pablo, por lo que esta falsa enseñanza les facilitó extraviarse. Al poco tiempo cayeron bajo la influencia de varias doctrinas heréticas. Si esta epístola fue escrita desde Corinto, porque hay personas que piensan que fue escrita desde Éfeso, si fue escrita desde Corinto, el intervalo de tiempo sería un poco más de 3 años, periodo que sería demasiado breve para que ellos se traspasasen o se pasasen al otro lado. Si aparentemente en ocasión de su visita habían estado libres de contaminación, el capítulo 4, 18 y 20 da a entender que entonces no había notado Pablo síntoma de contaminación, tal como lo ahora sabe que hay entre ellos. Ahora, si la carta fue escrita desde Éfeso, el intervalo no sería más de 1 año. Algunos sostienen que la epístola había sido escrita desde Corinto, después de su primera visita a Galacia, porque esto concuerda mejor con el tan pronto aquí y con lo que dice en el capítulo 4:18, que dice: bueno es ser celosos en bien siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Si estas personas hubieran perseverado en la fe los 3 años que duró la primera ausencia de él y se hubieran desviado solo después de su segunda visita, no podrían haber acusado justamente de adherirse a la verdad solo cuando él estaba presente, porque su primera ausencia fue más larga que sus 2 visitas y ellos habrían obedecido más tiempo en su ausencia que en su presencia. Pero si su decaimiento había empezado inmediatamente después de que él los dejó y antes de su regreso a ellos, entonces sería justa la reprensión. Los Gálatas habían tenido un privilegio muy grande. ¿Saben cuál es ese? Ellos habían sido enseñados por el más grande maestro de la iglesia después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenían ese privilegio. Sin embargo, ellos desecharon pronto las verdades de la gracia que aprendieron de él. Esto nos debe recordar, mis hermanos, que siempre existe la necesidad urgente, es una necesidad urgente de predicar, de enseñar de manera continua y reiterada las verdades centrales del Evangelio. ¿Por qué creen que sea esto urgente? Porque tendemos a olvidarlas. Eso fue lo que pasó con los Gálatas. Había pasado muy poco tiempo que Pablo había ido y se les olvidó y ya estaban haciendo y creyendo en otras cosas. Y nosotros no somos diferentes, se nos olvida, por eso tenemos que estar duro y dale, estudiando la palabra y todo, porque si no se nos olvidan las cosas. Y Pablo, consciente de eso, dice en 2 de Pedro 1:12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y en Filipenses 3:1 nos dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Alejados. Podemos ver que los cristianos de Galacia no solo se habían dejado confundir y debilitar en su confianza para vivir por la gracia divina, sino que se habían alejado. El término griego que se traduce alejado es metatidemi y se emplea con referencia a la deserción militar, cambiar de lado o cambiar de bando, que se castigaba con la pena de muerte en tiempo de guerra, ¿no? Y hasta la fecha creo que sigue siendo igual. El verbo griego es reflexivo, lo cual indica que se trata de un acto, es increíble, es un acto voluntario de alejamiento. Quiere decir que ellos habían estado, o sea, los judaizantes llegaron así con una pistola y les dijeron:
haz esto o cree esto. No. Simplemente ellos de una manera voluntaria se estaban alejando. Los creyentes no habían sido alejados pasivamente, como algunas traducciones parecen sugerir, sino que estaban en el proceso de alejarse por sí mismos de la esfera de gracia. En la actualidad sucede lo mismo, la gente que se va no se va obligada, se va por su propia voluntad. Alejarse del Evangelio de la gracia de Pablo les había enseñado que no solo implicaba el abandono de una doctrina, sino el alejamiento de Dios mismo, el que los llamó para salvación. Ahora, los falsos maestros eran culpables por su corrupción de la verdad de Dios. ¿Eran culpables? Sí, eran culpables. Pero los cristianos en Galacia también eran responsables al dejarse engañar de esa manera y cambiar la gracia divina por el legalismo. O sea, no debemos echar la culpa solamente a los engañadores, porque no tienen toda la culpa. Así como tampoco podemos echarle la culpa al diablo de todo. Él pone la ocasión, porque sí, la mayoría, no, es que por culpa del diablo, ¿no? O sea, él pone la ocasión y uno es el que decide o no, de acuerdo a la relación que lleva con Dios, si hace o no las cosas. Entonces, es responsabilidad también de las personas. Entonces, no podemos juzgar solamente a los engañadores. Si no estudiamos las Escrituras, ¿qué creen que va a pasar? Sin duda vendrá alguien astuto a acecharnos. Y si no sabemos, nos van a mover el tapete. Entonces, y ahorita hay mucha gente perversa, como vamos a ver aquí más al rato. Los Gálatas se estaban alejando de aquel que los llamó, donde la palabra llamó es la palabra griega kaleo. Se usa el vocablo para invitar o convocar y especialmente para referirse al llamamiento de Dios a participar de las bendiciones del reino, como dice Romanos 8:30. Dice, y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y Romanos 9:24 nos dice, a los cuales también ha llamado. ¿Quién? Dios. Esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles. Y acordémonos que los gentiles no son la casa de Israel, somos los que no pertenecemos al pueblo de Israel biológicamente. ¿Sí? Os llamó, esto podría traducirse como quien os llamó una sola vez y para siempre. No es un llamado cualquiera. Y esto lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9, que dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó, ¿cómo? Con llamamiento santo, como también no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto, mis hermanos, se refiere al llamado eficaz de Dios en la salvación. Podemos preguntar, ¿cómo fue hecho esto? Dice ahí mismo, por la gracia de Cristo. Este es el acto gratuito y soberano de misericordia que Dios realiza al conceder la salvación únicamente por los méritos de la muerte y la resurrección de Cristo, aparte por completo de cualquier obra o mérito humano. Y aquí nos dice que nos llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice que se hayan alejado de aquel que los llamó para seguir un evangelio diferente, que era lo que estaban haciendo estas personas. Donde diferente es la palabra heteros en griego. Algunos estaban predicando un evangelio diferente. Ese otro evangelio
era una falsificación del verdadero. La palabra evangelio o evangelión significa, ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Buenas nuevas. Y son las que Pablo justamente había mencionado en el versículo 4 de esta carta. Esta gente predicaba que la fe en Cristo no era suficiente. Otra vez, en Colosenses habíamos visto lo mismo, ¿verdad? Que decían que lo que había hecho Cristo no era suficiente, había que ser A, B, C y D. Este mensaje dañó la verdad de las buenas nuevas de que la salvación es un regalo, no una recompensa por ciertas obras. Cristo Jesús permitió que estuviera disponible ¿para quién? ¿Para los judíos nada más? No, dice que para todas las personas, y esto lo podemos ver en Juan 3:16 en la parte B, que dice para todo aquel judío que cree, ¿no, verdad? Dice para todo aquel que en él cree. Dice para todo aquel que en él cree. No dice si es judío, no dice si es griego, dice para todo aquel que en él cree. Que no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, una pregunta, ¿cuál es la prueba del evangelio? ¿Sabemos cuál es la prueba del evangelio? Podemos ver que la prueba del evangelio es la gracia. Si el mensaje excluye la gracia o mezcla la ley con la gracia como medio de justificación o santificación, como dice Gálatas 2:21 y Gálatas 3 del 1 al 3, o si niega el hecho de la culpa del pecado, lo cual es lo único que da a la gracia ocasión y oportunidad de actuar, entonces es otro evangelio. Y el predicador está bajo anatema de Dios, como vamos a ver más adelante, en Gálatas 1, versículos 8 y 9. Dice Pablo, no es que haya otro evangelio, y ese es el tema de esta predicación, no hay otro evangelio. Aquí otro es la palabra griega alos, y es distinta del versículo 6 que era heteros, que era diferente. Aunque lo llamaba evangelio, en realidad no lo era. En verdad no hay sino un evangelio y no hay ningún otro evangelio. Estas personas perturbaban a los cristianos, como dice la Escritura. Al describir el error de los Gálatas, el apóstol utiliza el vocabulario propio de la deserción militar, como ya habíamos visto, respecto a alejarse. Algunos os perturban, dice, y perturban es la palabra griego tarazo. La palabra podría traducirse también como crear problemas y significa sacudir con violencia, lo cual alude a una agitación extrema. Aquí se refiere ciertamente a una gran perturbación emocional que experimentaron los creyentes de Galacia. Perturban también tiene la idea de levantar una seducción para estorbar la bendición que los gálatas tenían en el Evangelio de la Gracia. El mismo verbo también se utiliza en capítulo 5:10 como perturban, en Hechos 15:24 como se han inquietado, en 17:8 y 13 como alborotaron al pueblo. Y Pablo es muy específico. Los gálatas estaban en camino de abandonar las enseñanzas de la gracia del Evangelio. Sin embargo, no se refiere a un cambio meramente intelectual. La acción de ellos es intensamente personal, ya lo vimos que fue voluntaria. Están abandonando a aquel que con inmensa gracia los llamó a sí mismos. Esta idea doble de separación, tanto de la gracia como de una persona, se presenta explícitamente en el capítulo 5, versículo 4, cuando dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ellos, aparte de perturbar, también pervertían el evangelio. Pervertir viene de la palabra griega metrastrofeo, voltear al revés, transmutar o corromper.
Pervertir es convertir algo en su opuesto. Al añadir la ley al Evangelio de Cristo, los maestros falsos fueron eficaces, fíjense bien, en destruir la gracia y convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para beneficio de los pecadores en un mensaje de favor divino ganado con méritos humanos. Esto de un mensaje de favor divino ganado por méritos humanos, que la mayoría de las religiones hacen. Tienes que hacer para ganarte el favor de Dios. Debemos notar que los cristianos de Galacia eran principalmente griegos y no estaban familiarizados con las leyes y costumbres judías. Y los judaizantes, por su parte, formaban parte de una facción extremista de cristianos judíos. Ambos grupos creían en Cristo, pero sus estilos de vida eran considerablemente diferentes. Ahora, no sabemos por qué los judaizantes viajaron grandes distancias para enseñar sus errores a los gentiles recién convertidos. Ellos pudieron haber sido motivados por, yo tengo aquí 3 razones. La primera podría ser un deseo sincero de integrar el judaísmo con la nueva fe cristiana. Eso podría ser. 2, un sincero amor por su herencia judía. Y 3, un deseo nacido de los celos de destruir la autoridad de Pablo. Yo me inclino por la tercera. A lo mejor los otros 2 no, pero la tercera sí, ellos querían desacreditar a Pablo. Entonces, hayan sido sinceros o no, estos judaizantes y sus enseñanzas amenazaban a estas iglesias nuevas y obviamente tenían que ser neutralizadas. Por eso el apóstol se pone a escribirles a ellos para advertirles. Ellos querían pervertir y querían pervertir el evangelio. Los judaizantes estaban deformando la verdad acerca de Cristo. Y aunque realmente no podían pervertir el evangelio, sí podían pervertir a los que profesaban el evangelio. Aunque ellos conocían a Cristo, seguían insistiendo en la circuncisión, en las ordenanzas judaicas y aparte profesaban apoyarse en la autoridad de los otros apóstoles, es decir, Pedro, Juan, Jacobo. Pero Pablo no reconoce ningún evangelio sino el evangelio puro. Cuando Pablo dijo que estos querían pervertir el evangelio, él no estaba rechazando todo lo que fuera judío, porque él mismo era un judío que adoró en el templo y asistió a las festividades religiosas. Pero la diferencia es que él estaba consciente de que nada se puede conseguir fuera de la verdad sencilla de este mensaje, esta salvación tanto para judíos como gentiles, que es solo por la fe en Jesucristo. Los judaizantes no podían creer que fuera tan sencillo, por eso querían añadirles cosas. Y dice más adelante en el 8, mas si uno de nosotros o un ángel del cielo nos anunciaren otro evangelio, que ya vimos que no hay otro. El punto de Pablo aquí es hipotético, porque cita los ejemplos más improbables de falsos maestros. Él está diciendo, si aún nosotros, ahí Pablo se está poniendo como un maestro falso en caso hipotético, o los mismos ángeles, vamos a ver la diferencia, y los ángeles santos. Los gálatas no deberían recibir ningún mensajero sin importar cuán impecables sean sus credenciales y si su doctrina de salvación difiere en el grado más insignificante de la verdad de Dios revelada a través de Cristo y los apóstoles. Una revelación nueva, aunque fuese aparentemente acreditada por milagros, no ha de recibirse si contradice la revelación ya existente, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo, como dicen de Deuteronomio 13, 1 al 3, Primera de Reyes 13, 18 y Mateo 24, 24. El apóstol describe una exhortación fuerte en base a la gravedad de cambiar el evangelio. Notemos que en la exhortación hay 2 cosas. La primera, lo más importante no es el mensajero,
es el mensaje. No es quién lo está dando, es de quién viene. Los maestros falsos pueden tener una máscara de piedad, pero su mensaje sigue siendo venenoso. Segunda, no hay otra nueva revelación celestial dada a los hombres para ser salvos. Sabemos que el canon de la Escritura está cerrado y no hay ninguna revelación, y los actuales apóstoles, que por cierto, para ser apóstol habían varios requisitos a llenar. Uno, que fueran nombrados por el mismo Señor Jesús. Esa es la más importante. Y la otra, que hubieran sido testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces ya con la pura segunda, los apóstoles de la actualidad, pues son inválidos porque no presenciaron la muerte y la resurrección de Cristo, entonces ya por ahí ya están descalificados. Entonces, Pablo dijo que si aún un ángel viene y predica otro mensaje, debe de ser anatema, que vamos a ver al rato. Si un ángel vino a predicar otro mensaje, no debió haber sido un ángel del tercer cielo, donde habita Dios, sin importar su apariencia. En 2 Corintios 11, 14 y 15, Pablo advierte que Satanás y sus ángeles pueden tomar forma de ángeles de luz. Estos ángeles están en el segundo cielo, no en el tercero donde habita el Señor. Entonces, si un ángel de esos caídos viene y quiere predicar algo que no es, pues vamos a saber que es de los ángeles caídos. Entonces, el apóstol invoca una maldición sobre el ángel que difunda una verdad que no es una verdad a medias, porque eso es lo que utiliza Satanás, puras mentiras. Y Pablo también extiende esa maldición a sí mismo, en caso de que él haga lo mismo. Su mensaje no debe ser cambiado nunca. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el mensaje no debe ser cambiado nunca? Porque Dios no cambia y porque la verdad del Evangelio nunca cambia. Pablo usó palabras duras porque está ocupándose de un asunto de vida o muerte. Es bien, y por eso es que está asombrado de que tan rápido se separaron, ¿verdad? Sea anatema. El veredicto apostólico para aquellos que predican el evangelio falso es de maldición. La palabra anatema en el griego es anatsema, anatsema. Tiene que ver con la maldición divina. El apóstol usa esta palabra también en Romanos 9:3, donde él mismo desearía ser anatema con tal de alcanzar a sus hermanos, como él dice. ¿Sí? Podemos decir que la palabra anatema tiene la idea de maldición total de Dios, algo o alguien que es entregado. En el transcurso de la historia, Dios ha consagrado ciertos objetos, ciertos individuos y ciertos grupos de personas para su destrucción. Eso lo vemos en Josué 6, 17 y 18, en Josué 7, 1 y Josué 7 del 25 al 26. En el Nuevo Testamento también hay varios ejemplos de esto, de este grupo que forma parte de esa categoría. ¿Quiénes son? Los falsos maestros que estamos viendo en esta ocasión. Y eso está en Mateo 24, 24, Juan 8, 44 y 1 Timoteo 1, 20. Aquí los judaizantes son identificados como miembros de este séquito infame. Versículo 10. Debido a que los falsos maestros procuraban menoscabar las credenciales espirituales de Pablo, él se dispuso a defender su apostolado y explicar una vez más lo que ya había dicho en Gálatas 1:1, que fue comisionado y nombrado por Dios y no por los hombres. Pues, que dice ahí, pues, busco ahora, dice, pues, explica el fuerte lenguaje que acaba de usar. Dice Pablo, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Es decir, ¿los estoy conciliando? Lo que acabo de decir es prueba de que trato de agradar a los hombres, de lo cual soy acusado.
Sus adversarios le acusan de ser un interesado adulador de los hombres. Fíjense, haciéndose todas las cosas a todo. Él decía, me voy a hacer judío para los judíos, me voy a hacer gentil para ganarlos. Para formar un partido para sí, ellos decían, observando de esta forma la ley entre los judíos, por ejemplo, circuncidando a Timoteo, y persuadiendo a los gentiles a renunciar a la circuncisión, como dice el capítulo 5:11. Pablo ciertamente negaba estar intentando congraciándose con la gente. No era la gente a la que él servía, sino a Dios. No le importaba en lo más mínimo lo que la gente pensara o dijera de él. Su único amo era el Señor. Y entonces presentó una prueba concluyente. Él dice, si yo estuviera tratando de congraciarme con la gente, no sería esclavo de Cristo. Lo que tenía en mente Pablo al decir esto era que un esclavo, en ese entonces, llevaba marcado en el cuerpo con hierro candente el nombre de su amo. En ese entonces así se estilaba. Y entonces él llevaba en su cuerpo las cicatrices de sus sufrimientos, que eran la marca de ser esclavo de Jesucristo. Él decía, si no me propusiera más que ganar el favor de los hombres, de los seres humanos, ¿creen que llevaría estas señales en el cuerpo? ¿Ustedes qué creen, hermanos? El hecho de que estuviera marcado era una prueba definitiva de que su propósito era el de servir a Cristo y de ninguna manera servir a los demás. En resumen, en conclusión, el único evangelio de Dios es el evangelio de la gracia de Cristo, que es el evangelio de la redención divina por completo e independientemente de cualquier obra o mérito por parte de los hombres. Cualquier cosa que salga de eso es otro evangelio, que ya vimos que no hay otro evangelio. Y Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿De hacer cosas? ¿Por medio de comer o no comer? ¿No? Dice, por medio de la fe. ¿Y esto es decisión propia? Es algo que el ser humano puede decir, sí, muchos dicen, sí, yo tomé mi decisión por Cristo. Y ¿yo tomé mi decisión por Cristo? Dice aquí, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Por la fe, Cristo nos da la entrada a esta gracia en la cual estamos firmes, según Romanos 5:2. Vivimos en la gracia desde el momento de nuestra salvación. Y si ese torrente de gracia dejara de correr, perderíamos nuestra salvación inmerecida y pereceríamos en el pecado. Ahora, nótese que con esto no estoy diciendo que se pierde la salvación. Estoy diciendo que si no hay torrente de gracia, no hay salvación. No es que se pierda. La gracia de Cristo es un acto soberano y gratuito de Dios, que Dios realiza en su amor y misericordia al conceder la salvación por medio de la muerte y resurrección de Jesús, sin importar qué sea o qué puedan hacer los hombres, y al mantener esa salvación hasta la glorificación del creyente, por lo que resulta totalmente absurdo aceptar una salvación de gracia para luego querer esforzarse en mantener la justificación mediante esfuerzos, ceremonias y rituales humanos. Siempre existirán personas que deformen las buenas nuevas, y ya vimos ahí dos ejemplos bien tremendos, hay muchísimos más. Sea porque no comprendan lo que la Biblia enseña o porque no están conformes con la verdad tal como se presenta. Solo hay un camino dado por Dios para el perdón de nuestros pecados, y este es creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí es importante, mis hermanos, porque durante muchos años se ha predicado, ven, acepta al Señor como tu Salvador y todo va a salir bien. Digo, sí, como tu Salvador.
y toman y escriben una tarjetita y vienen y pasan al altar y oran, sí, yo lo recibo como mi Salvador, pero ¿y dónde queda el señorío de Cristo? Esa es la pregunta. Y aquí dice que debemos recibir a Cristo como ¿qué? Como nuestro Señor primeramente y como nuestro Salvador después. No puede ser al revés o no puede ser uno sin el otro. Y la mayoría de las iglesias ven, acepta a Cristo como tu Salvador. Ajá, ¿y el señorío? Preguntémonos eso. Ninguna otra persona, método o ritual puede dar vida eterna a una persona. Podemos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos descubrir que la verdad está siendo tergiversada? ¿Se han hecho esa pregunta? Yo puse aquí, leyendo, estudiando, meditando, aprendiendo y aplicando en obediencia las Escrituras a nuestra propia vida. Antes de aceptar las enseñanzas de cualquier grupo, descubramos lo que éste enseña acerca de Cristo. Si sus enseñanzas no están acordes con la verdad de la palabra de Dios, ellos están pervirtiendo el Evangelio. Pero mucho ojo, si no conocemos las Escrituras, ¿qué creen que va a pasar cuando alguien venga y nos envuelva con todo eso? Vamos a ser engañados. Así de sencillo. Entonces, no echemos en saco roto esta predicación. No hay otro evangelio, no hay otro, hay solamente uno, que es el que hemos estado aquí mencionando. Y pidámosle a Dios que nos dé esa sabiduría para poder entender su palabra, para que no seamos engañados, porque dice la Escritura que el engaño es bien fuerte y dice que va a mover el tapete de los elegidos. No los va a tirar, pero sí los va a mover. Es como un temblor ahí, que no nos caemos, pero entonces tengamos mucho cuidado y pues vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta palabra, pidiéndole que nos ayude a guardarla en nuestro corazón y a llevarla a la práctica. Bendito Señor, gracias te damos, Padre bendito, porque siempre tú nos adviertes de los peligros que podemos pasar en esta vida y que son cosas viejas, Señor, que pasaron desde tiempos donde tú estuviste en esta tierra y que siguen ahora, pero con más adiciones, con más sutileza, Señor. Te pedimos que nos des ese discernimiento que solamente viene de ti en tu sabiduría para poder repeler y poder rechazar cualquier cosa que no esté dentro de tu palabra. Pero para poder hacer esto, Señor, pues tenemos que estudiar tu palabra, tenemos que conocerla para que no nos vengan a querer engañar. Y pues en tus manos ponemos este mensaje, Señor, pongo mi corazón y el corazón de mis hermanos para que tú pues estés allí para podernos ayudar. Te damos gracias y te pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Gracias a Dios, hermanos.